Enfoque cognitivo de la educación. El enfoque cognitivo de la educación se basa esencialmente en la teoría gestáltica o gestalista aplicada a la educación. Es una corriente de la psicología surgida en Alemania a principios del siglo XX. También se conoce como la ley de la forma. Postula que el todo es más que la suma de sus partes. Los principales creadores de la teoría gestalista son Max Wehrlein, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka. La Gestalt plantea la realidad mediante estructuras como conformada por imágenes compuestas. Esta teoría, la teoría de la Gestalt, se centra en la percepción y el componente cognitivo de la percepción. Gestalt se puede traducir como patrón o configuración, siempre y cuando enfocado a lo que es la teoría gestáltica de la educación. El principal postulado de la Gestalt es que los humanos percibimos patrones y conjuntos ordenados en lugar de detectar elementos individuales. Esta teoría, en ella se estudiaron los principios que determinan la percepción humana, especialmente la percepción visual. Se estudiaron fenómenos como el de la proximidad, continuidad, cierre o conexión. Sus principios son muy importantes en el campo de la percepción. El fenómeno más estudiado por esta teoría fue la percepción. Es especial la visión, la visión, la organización de la misma visión. Para la teoría de Wehrlein, Max Wehrlein tiene una forma de pronunciación un poquito extraña, descubre el fenómeno phi, una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo en donde hay una sucesión de imágenes estáticas como las que están viendo en estas mariposas. Si tomamos imágenes como estas y las recortamos en varias imágenes independientes o fotogramas, podemos lograr formas en forma de una secuencia, y si la proyectamos con cierta velocidad vamos a lograr un movimiento. Aquí tenemos las imágenes recortadas individualmente, ¿sí? Este fenómeno phi fue clave para la Gestalt. Esta ilusión óptica que nos hace creer que las imágenes fijas están moviéndose nos demuestra hasta qué punto nuestro cerebro nos puede hacer creer realidades que no son del todo ciertas. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando ve cambios de imágenes con cierta velocidad, aquellas imágenes faltantes, el cerebro las crea, las imagina para que se pueda lograr efectos de este tipo. Esto que están viendo ustedes es un GIF, es una imagen basada en imágenes de este tipo, fijas. Sin embargo, pareciera que la imagen tiene movimiento, ¿sí? Son imágenes puestas un fotograma tras otro con una velocidad específica. El fenómeno phi, entonces, es una ilusión óptica que genera nuestro cerebro al hacernos creer que una figura fija está en movimiento. La teoría entonces de Wehrlein, Max Wehrlein, suena muy raro, demostró que si mostramos una sucesión de imágenes estáticas a una velocidad concreta, nuestro cerebro lo interpreta como algo que está en movimiento. Este fenómeno se relaciona a su vez
con la persistencia retiniana, ¿sí? La forma en que nuestra retina sostiene o retiene las imágenes por esos impulsos eléctricos de la visión. Este concepto se basa en la idea de que las imágenes se puedan impresar en nuestra retina durante un pequeño fragmento de segundo. Si pasamos muchas imágenes ante el ojo humano de manera rápida, el cerebro no podría diferenciar de manera aislada una figura de la otra. Ello hace que acabe interpretando de manera errónea que se trata de un mismo objeto en movimiento, cuando en realidad son diferentes objetos estáticos. La investigación de Max Wertheimer y su teoría del fenómeno Phi contribuyó al desarrollo del cine, con los clásicos fotogramas sucediéndose uno tras otro. Esto puede aplicarse también para la generación de materiales didácticos interactivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para generar aprendizaje significativo. Otro de los autores que tienen que ver con la teoría, respondo preguntas al final, por favor. Wolfgang Köhler plantea el aprendizaje por insight o aprendizaje por comprensión súbita. Forma creativa de aprendizaje que reestructura la percepción de un problema determinado. Köhler es pionero del aprendizaje por comprensión súbita. Es la acción de comprender un problema y restaurarlo. Cuando se consideran las habilidades, la experiencia y la comprensión de un ser humano. La teoría de Köhler, el aprendizaje por insight, o sea, el aprendizaje súbito, en una persona con mayor bagaje, con mayor conocimiento, con mayor experiencia, ¿sí? Puede presentarse de manera más continua, puede comprender mejor diferentes temas. El aprendizaje por insight, ¿sí? Requiere de componentes del subconsciente y componentes de la parte racional. Del subconsciente puede llegar la inteligencia creativa para interpretar esas formas. Extiende las aportaciones gestálticas a la inteligencia animal. Köhler representa una extensión de las interpretaciones y principios gestálticos al ámbito del aprendizaje y supone el raciocinio o conducta inteligente por parte de los animales. De hecho, él en sus experimentos estuvo trabajando en simios que tenían que colocar ciertos objetos en cierto lugar para poder alcanzar su alimento. Esta teoría de Köhler, continuando con ella, la exposición a situaciones de problema cuya resolución requiere de una capacidad de raciocinio o comprensión de la situación, es precisamente lo que le da fundamento a ese estudio en particular. La conducta de solución de problemas indicaba algún tipo de raciocinio inteligente de la estructura de la situación con respecto a la situación problema, poniendo de manifiesto la capacidad para percibir y comprender relaciones estructurales. Así se define el aprendizaje por insight, ¿sí? O aprendizaje súbito, como una forma creativa de aprendizaje que establece la restauración perceptiva de la situación problema, en contraste con la forma mecánica, las formas mecánicas de aprendizaje por ensayo y error de lo que corresponde al conductismo.
El modelo de Köhler representa una alternativa a los modelos de aprendizaje por ensayo y error. O sea, es distinto a esta forma de aprendizaje. Son propios de las concepciones mecanicistas implícitas, o sea, estos de ensayo y error, son propios de las concepciones mecanicistas implícitas en los planteamientos conductistas. Otro de los autores que fueron impulsores de la teoría del cognitivismo es precisamente Kurt Köpke. Si consideramos que la Gestalt significa entonces la configuración o forma unificada, una figura u objeto que es diferente a la suma de sus partes, esto permite explicar que las cosas analizando sus partes solo llevan a perder la Gestalt de las cosas, o sea, no analizan la parte integral de las cosas, sino nada más las partes, y la suma de sus partes no representan el total, de acuerdo a la teoría Gestalt. La educación, desde el punto de vista de la Gestalt, es un fenómeno organizado y unificado. Para Köpke, los hechos son formas de unidades que se individualizan y se limitan en el campo espacial y temporal de percepciones o representación. Köpke estudió la forma de percibir y de representar. El asociacionismo sostenía que el significado y el valor de las agrupaciones o asociaciones de objetos o acontecimientos resultaron de conexiones establecidas por contactos accidentales entre elementos indiferentes unos a otros. La actividad mental se define en términos de conciencia no sensorial. La mente tiene conjuntos característicos que dan por resultado pautas de percepción y, dependiendo del conjunto de organismos de las asociaciones, cambian de una pauta o secuencia de comportamiento a otra. Es decir, la actividad de la mente depende de su organización en un momento dado. Esto apoya el desarrollo de la Gestalt. El organismo se relaciona con el entorno en un campo dinámico o sistema de interacciones. El centro de las relaciones entre personas y entornos se denomina campo perceptual, cuya principal característica es la organización. Una tendencia natural a estructurarse en esquemas de fondo y figura. Estamos predispuestos a percibir de esta manera, fondo y figura. La organización lleva al significado y es la clave de nuestra estructura perceptual. La forma de organización de la mente en la conciencia del ser humano lo lleva a significar las experiencias o la experiencia de la vida de una u otra forma, y esto da la estructura perceptual y depende del bagaje de cada persona. Esto influye en el comportamiento de la persona. Otro de los autores fue Kurt Lewin, que analiza la motivación que genera el comportamiento humano. El comportamiento humano dice que es igual a la persona y al medio ambiente, de tal manera que plantea una relación del tipo C, que es el comportamiento del humano, igual a una función de lo que es la persona con todo su bagaje y el medio ambiente, o sea, la manera en que se puede interrelacionar con el ambiente que le rodea. Lewin aplica esta fórmula para determinar el comportamiento de las personas. Lewin también define uno de los primeros métodos para determinar el comportamiento del ser humano. Lewin se interesó en la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Por eso es tan importante en el área de
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudia los deseos y las metas en relación con la personalidad. Destaca la presencia en situaciones concretas de fuerzas subyacentes como determinantes de la conducta y define como totalidad de hechos coexistentes concebidos como mutuamente independientes. Quería un sistema teórico para predecir la conducta motivada de un individuo particular y propuso la respuesta en el concepto de espacio virtual. Continuando con la teoría de Lewin, nos comenta que el espacio virtual es la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo en un momento determinado. Existe normalmente como espacio bidimensional en el cual se mueve el individuo. Lewin afirma que en este caso existe una barrera en su espacio vital entre él mismo y la meta de su trabajo administrativo, por ejemplo. Por la forma en que se comporta una persona, se puede saber qué es lo que hay presente en su espacio vital, esto es, cómo afecta su conducta el ambiente. Un investigador muy importante para la teoría de la educación es Ausubel. Ausubel, creador de la teoría de aprendizaje significativo. El aprendizaje humano va más allá del cambio de la conducta y produce un cambio en el significado de la experiencia. Hago la aclaración aquí, Ausubel también es de la rama del aprendizaje cognitivo, de la teoría cognitiva del aprendizaje o de la educación. Para que se produzca aprendizaje significativo debe presentarse dos condiciones fundamentales. La predisposición como la actitud potencialmente significativa del aprendizaje por parte del aprendiz y la segunda es la significativa y la segunda es la interacción con el objeto, que es la presentación de un material potencialmente significativo y requiere que tenga un significado lógico, es decir, que sea coherente con nuestra estructura interna y además que pueda ser comprendido con los conocimientos que ya tenemos, a su vez que garanticen la adquisición y la asimilación y la retención del contenido de la escuela o que la escuela ofrece a los discentes para que alguien adquiera el conocimiento o el significado para él mismo. Esto es importante porque esta lógica que debe de tener lo que vamos a aprender tiene que ver con los conocimientos que tenemos. Si nosotros no tenemos un conocimiento básico sobre tal o cual objeto o tal o cual proceso, pues va a ser muy difícil que lo podamos comprender porque no tenemos las estructuras, el bagaje necesario para hacerlo. En una fase, en sus fases iniciales, se encuentra la exploración de conocimientos previos, información segmentada, sin ningún tipo de conexión. En una fase intermedia, el discente empieza a asimilar de una manera racional y organizar la nueva información que está adquiriendo. En la fase final, los conocimientos se integran con mayor solidez y finaliza con la aplicación de dicho conocimiento. Según Ausubel, existen tres tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje de representaciones. El segundo es el aprendizaje de conceptos. Y el tercero es el aprendizaje de preposiciones. Esto es uno de los postulados principales de Ausubel. El aprendizaje de percepciones consiste en retener las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. El aprendizaje de conceptos
en vez de asociar un símbolo con un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta. Esto es, la generalización de una representación, y se puede dar en dos formas, por formación y por asimilación. En la formación se aprende por la relación de la actividad directa que tiene como objeto actividad directa que se tiene con el objeto. Y en el caso de la asimilación se produce cuando se amplía el vocabulario, o sea, cuando se aprenden conceptos. El aprendizaje de preposiciones implica la combinación del aprendizaje de representaciones y la de conceptos, los dos, es la combinación de ambos. Ausubel ve al aprendizaje como un proceso activo, busca que los discentes se comprometan con su propio aprendizaje para que les ayuden a relacionar el nuevo contenido con lo que ya sabían. Otro de los autores que trabajaron en la teoría del cognitivismo precisamente es Robert Gagner. En su teoría ecléctica, se dice que es una teoría ecléctica porque mantiene unidos los elementos del conductivismo y los cognitivos. Cognitivos y conductivos. Aquí hay un error. Describe la teoría del aprendizaje como una consecuencia de fases o procesos que se requieren en el aprendizaje del discente. La teoría de Gagner es la base de la teoría de la instrucción. Se basa en se debe adaptar el tipo de instrucción a cada uno, ya que su teoría se centra en todo lo que debe hacer el docente, ya que se basa en la instrucción. Los procesos de aprendizaje dependen de los receptores o sentidos. Gagner define los efectores como la manera de generar las respuestas, como músculo, lenguaje, verbal y escrito. Los mecanismos, según Gagner, se componen por distintas fases. 1. La fase de motivación, que son las expectativas. 2. La fase de atención y percepción selectiva, que es parte de la atención en una sola cosa. 3. La adquisición, que es la codificación o almacenaje. 4. La retención o acumulación, para guardar información en la memoria a largo plazo. 5. La recuperación de la información, es recordar las cosas. 6. La generalización, es volver a aplicar un conocimiento adquirido en cualquier entorno. 7. La generación de respuestas o fase de desempeño, verificar que lo aprendido ha sido aprendido realmente. 8. La retroalimentación, identificar los aspectos faltantes para reforzar el conocimiento. También Gagner plantea las capacidades que pueden ser aprendidas, y estas son: 1. La destreza motora, que son conocimientos que el individuo puede aprender. 2. La información verbal, son las habilidades de comprensión. 3. Las destrezas intelectuales. 4. Las actitudes definidas como estado interno, siendo incapacidades que influyen en la elección de las acciones personales. Y 5. Las estrategias cognitivas, con los procesos de control de la atención, lectura y pensamiento, que indican el uso a seguir de la información. Por otro lado, Gagner también define los dominios que son el resultado del aprendizaje, y consta de 8 tipos de aprendizaje. Aprendizaje de señales. Se aprende a dar respuesta ante una señal. Aprendizaje de estímulos. La respuesta es como causa-efecto.
El estímulo es la causa y la respuesta es el efecto. 3. El encadenamiento aprende a conectar por series de 2 o más estímulos y respuestas. 4. Asociación verbal es el aprendizaje de secuencias del tipo verbal. 5. Discriminación múltiple es el que permite la identificación de diferentes estímulos distintos. 6. El aprendizaje de conceptos cuando empiezan a categorizar objetos. 7. El aprendizaje de principios de aprendizaje, de reglas, que no podemos cambiar, o sea, son cosas establecidas. Por ejemplo, las tablas de multiplicar es un aprendizaje de reglas, ¿sí? 8. La resolución de problemas es aprender a resolver un problema con los conocimientos ya adquiridos. ¿Cómo se aplica la teoría de Gagne al aprendizaje en el aula? Para Gagne, el docente es el responsable del aprendizaje del alumno, pero considera que el alumno es el único responsable de la adquisición de conocimientos, por lo que debe ser el alumno el que se adapte al docente, ya que sería muy complicado que el docente se adapte a las diferentes formas de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Muy bien. El último, la teoría de Brunner, Jerome Brunner, sigue las orientaciones de Piaget acerca del conocimiento humano. No en todo, lo sigue en algunos aspectos. Brunner plantea que el desarrollo cognitivo tiene como principal interés el desarrollo de las capacidades mentales. La teoría de Brunner tiene 4 características. 1. La disposición para aprender. 2. La estructura de los conocimientos. 3. La secuencia. Y 4. El reforzamiento. Los principios básicos de Brunner: la educación y el aprendizaje es toda transmisión de conocimiento. El aprendizaje es visto como un proceso que pueda acelerar el desarrollo cognitivo del discente. Los tipos de aprendizaje de Brunner son inductivo, que implica ordenar, estructurar nuevos datos, y deductivo, que implica la combinación o relación de ideas. Transductivo, compara y relaciona elementos. Las modalidades de representación: tenemos una modalidad que se llama enactiva, así se llama, enactiva. Es un aprendizaje por medio de una determinada acción. Icónica es un aprendizaje por medio de dibujo o imágenes que permiten seguir una ruta. Simbólico, aprendizaje que emplea símbolos como lenguajes. Hasta aquí la presentación.